Stephanie, un placer saludarte, esperando que hayas pasado unas felices Navidades. Este video lo estoy realizando en respuesta al mensaje que me enviaste a través del Face sobre el problema que tenías al compilar el código del programa que tienen que entregar esta semana. Bien, aquí en pantalla tengo la captura que tú me enviaste de tu pantalla y bueno, desafortunadamente no llegó muy legible. Lo que sí alcanzo a ver es un error que tienes en una línea de código en la cual tú intentas crear una instancia o un objeto a partir de una clase que se llama array nombre class. Y te cuento que nosotros todavía no llegamos al tema de las clases, de tal manera que esta línea de código no debería ir aquí. Yo lo que he hecho es descargarme los archivos que me has enviado. En este caso son dos archivos, uno con extensión .cpp y el otro con extensión .h. Los copié en otro archivo parecido para poder hacer las modificaciones respectivas en base a los errores que a mí me aparecieron. Hay que tener en cuenta que quizás los errores que yo tenga no son los mismos que te aparecieron a ti, porque tú utilizas Windows mientras yo utilizo Linux. También hay que tener en cuenta la versión del compilador de C++ que esté instalado en nuestra máquina. Pero bueno, comenzaremos haciendo el análisis del archivo .h. Como tú te darás cuenta, yo lo que he hecho es sumar una librería más, que es la string.h. ¿Por qué sumé esta librería? Porque estamos utilizando un tipo de datos que se llama string, y ese tipo de datos string, que no es un tipo de datos nativo como el int, como el float, como el char, debe estar en la librería string.h. Además de eso, sumé una línea de código, el using namespace std, para evitarme estar utilizando cada vez y cuando el std a la izquierda del tipo de dato string como tú lo estás utilizando acá. Lo otro es que eliminé la estructura class. Como te indicaba, nosotros no hemos todavía llegado a ese tema, por una parte, y por otra parte, como tú lo utilizas aquí, prácticamente no tiene ninguna utilidad. Lo único que estás haciendo aquí es crear dentro de esa clase una declaración de una estructura o de un arreglo de 5 elementos, y en este caso eso podemos hacerlo sin necesidad de utilizar la clase, como observas en mi código. Al eliminar la clase, también nos tocaría eliminar abajo esta línea de código en la cual tú creas un objeto llamado obtener datos a partir de la clase array nombre class. Pero como esta clase la eliminamos, esa línea tampoco tiene sentido, como observarás en el código modificado. Y asimismo, al final, cuando tú quieres imprimir algún nombre con la función tomar decisión, observas que tú utilizas ese objeto obtener datos, punto, y el arreglo. Pero como ya no tenemos este objeto, entonces lo que hacemos es simplemente utilizar el arreglo. Ok, eso es lo que corresponde al archivo .h. Nos vamos al archivo .cpp, que también se le hizo algunas modificaciones. Por ejemplo, ya como la librería string.h la pasé al archivo de funciones.h, entonces lo elimino del archivo cpp, como te darás cuenta en mi código. Además, la
línea using namespace también lo eliminamos porque ya está en el archivo .h. Y acá también tú creas una instancia obtener datos array nombre class, de la clase array nombre class, que yo en mi archivo lo elimino porque además no tiene ningún sentido esta línea de código. Es lógico, todavía no comprendemos para qué sirven las clases, entonces está por demás utilizarla aquí. Bien, esas son las modificaciones que se han realizado en los archivos que me enviaste. Cuando yo lo compilé y lo ejecuté, lo único que hizo es pedirme la fecha de nacimiento, pero ahí no me presentó nada más. Les corresponde a ustedes mejorar la funcionalidad del programa, y espero que